Marcela Fernández Barrenechea es activista ambiental, creadora de la Fundación Cumbres Blancas, un movimiento colectivo de impacto internacional que genera conciencia y cambio de hábitos frente al derretimiento acelerado de los glaciares tropicales. Es manager de creadores de contenido ambientales, nómada digital y trotamundos. Habla 5 idiomas y ha visitado 82 países. Recientemente fue elegida como la única colombiana en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo, según la publicación británica BBC. Hoy en Congreso y Sociedad hablamos con ella sobre los últimos días de los glaciares, las acciones urgentes que debemos tomar para desacelerar su extinción y la riqueza única de glaciares, páramos y frailejones que tenemos en Colombia. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña Marcela Fernández. Marcela, bienvenida a Congreso y Sociedad. Muchísimas gracias por la invitación, sobre todo invitar a los páramos, frailejones y glaciares que hoy son los que van a estar presentes. Hoy son los protagonistas. Sí. Bueno, Marcela, recientemente fuiste elegida como la única colombiana en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo, según la BBC de Londres. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo lograste destacar en esta lista? Bueno, a mí me gusta pensar que han sido nuestros mismos ecosistemas de alta montaña los que se metieron a la lista un poco ante la urgencia de esta causa, de este propósito que es velar por la conservación y la protección de nuestros glaciares tropicales, ecuatoriales que tenemos en Colombia. Pues, pero realmente el reconocimiento, aunque es a título personal, a una mujer colombiana, es al movimiento, al colectivo que hace 5 años pues fundé, que se llama Cumbres Blancas, y que si no hubiera sido posible sin el impulso de muchísimos voluntarios hoy en 7 países que han trabajado por esta voz que queremos ser, no solamente de los glaciares, sino también de los páramos, en el caso colombiano, y de otros ecosistemas de alta montaña. Bueno, ¿y cuál fue ese primer momento en el que tú conociste acerca de la problemática de los glaciares y dijiste, voy a dedicar mi vida a proteger estos sistemas de Cumbres Blancas? Sí, realmente a mí me gusta pensar que esto fue un acto accidental, aunque nada en la vida lo es, pero yo hace 5 años no era montañista, no era científica, simplemente abrí la página de un periódico de mi ciudad, el más local, el del barrio de hecho, y apareció una entrevista con Jorge Luis Ceballos, nuestro glaciólogo colombiano y un gran montañista, en el que hablaban del derretimiento de los glaciares colombianos. Y para mí fue una noticia donde pues, fue un llamado como a la ignorancia, al no saber. Del no saber salió este proyecto multidisciplinario. En el artículo se hablaba de que 8 glaciares habían desaparecido el siglo pasado. Primer choque, ¿cómo es posible que no nos hubiéramos enterado? 8 glaciares en Colombia. Sí, en el siglo pasado, porque han desaparecido más. También decían que les quedan 30 años de vida, hace 5 años, y que tenemos todavía 6 glaciares tropicales, y pues obviamente mencionaban a los 6, y para mí fue como un baldado de agua helada para el contexto, porque pues no tenía ni idea. Y realmente fue una noticia que yo dije, si yo no sé, seguramente muchos colombianos pues no sabemos. Entonces fue como un susurro de la naturaleza para crear lo que hoy es Cumbres Blancas, y a pesar de la ignorancia, fue un tomar acción y transformar esa impotencia en esperanza y en movilización. Vivimos entre ellos y muchas veces los ignoramos, ¿no? Aquí estamos a un paso de 2 páramos muy importantes. Sí, Bogotá está rodeada de páramos. El agua potable que tomamos, más de las 16 ciudades principales de Colombia son fuente hídrica del páramo, y el 70% aproximadamente del agua de que consumimos en el país viene del recurso hídrico que son los páramos, no del glaciar, lo cual es diferente en otros países. En Perú y en Bolivia es mucho más alarmante porque pues, el recurso hídrico sí son verdaderas reservas, pero nuestro país es paramuno. Tú has sido trotamundos antes de todo esto, de involucrarte con el tema de los glaciares, pero desde hace 5 años eres puntualmente trotamundos de glaciares. Sí. En esos recorridos por diferentes glaciares del planeta, ¿qué reflexiones has tenido sobre ellos, sobre su cuidado, sobre sus entornos? Bueno, yo creo que lo más importante ha sido poder ser puente, ¿no? Poder generar conversaciones entre la ciencia y la espiritualidad, ¿no? Entre las comunidades indígenas y quienes estudian los glaciares, entre el montañismo, que es el deporte, y los activistas, ¿cierto? Me he dado cuenta que hay mucha apertura,
pero hay diferentes formas de amar la montaña y esas formas no se habían unido en un objetivo común, que es lo que Cumbres Blancas ha logrado hacer. Pero es gracias al deseo de contribuir que de pronto no se había manifestado antes, ¿sí? Entonces, pues antes yo digo que yo buscaba catedrales por las ciudades del mundo y ahora mis catedrales son los glaciares, son esos templos donde está lo más sagrado y la gente pues es muy receptiva a la hora de entender y escuchar que hay una realidad que de pronto muchos desconocemos o desconocen, pero que es un llamado a la acción, es un sacudón, es como una invitación a despertar. Y creo que esos son los glaciares, son como, nosotros nos gusta ponerlos en perspectiva de que son como enfermos terminales, que en su agonía, pero al mismo tiempo en su resistencia y en su resiliencia nos quieren dejar ciertos mensajes y ciertas enseñanzas que hay que desenvolver. Ustedes están escuchando el canto del cisne de los glaciares, básicamente. Sí, pues gracias a la ciencia, que es nuestra columna vertebral, una ciencia que se comunique de forma creativa, ¿no? A través de las redes sociales, a través de diferentes formatos. Hemos creado libros, festivales, documentales, nuestra campaña Adopta un Frailejón, y creo que mucho de eso ha sido sentarnos con los científicos también a aprender. Jorge Luis Ceballos para nosotros ha sido un gran mentor en Colombia y como él, muchos científicos que son los que realmente pues, nos han enseñado a escuchar, a traducir, a interpretar el hielo. Desde tu experiencia, ¿qué acciones concretas se están tomando desde los gobiernos, no solamente desde el gobierno colombiano, sino desde los diferentes gobiernos que has tenido la oportunidad de visitar, para evitar que justamente se acaben los glaciares o por lo menos que haya alguna protección para extender su vida útil? ¿Sí se está haciendo algo concreto y sensato o ya estamos en un punto de no retorno? Pues a ver, yo creo que uno debe familiarizarse con una palabra que es bastante incómoda y es entender que es algo irreversible. No hay superpoderes y no hay superhéroes para salvar los glaciares, pero yo personalmente soy una optimista testaruda y sí creo que es posible a esos enfermos terminales estudiarlos y acompañarlos, sobre todo acompañarlos. Yo creo que cualquier acción ambiental y sostenible, la agenda sostenible de un país va en pro de alargar la vida del glaciar, es como un termómetro, ¿no? Entre más acciones ambientales y más pensamiento verde tengamos, eso va a contribuir a que el glaciar se derrita más rápido o dure más tiempo en la tierra. Entonces, a veces creemos que nuestros hábitos en la ciudad no tienen nada que ver con algo que está lejano a nosotros, pero todas las legislaciones, las tomas de decisiones tiene que ver, minería, fracking, glifosato, combustibles fósiles, ni se diga. Entonces, si nosotros tenemos a los glaciares en el centro de nuestro corazón y en el centro de esas tomas de decisiones, ellos van a ser los beneficiados de las decisiones que hoy a tiempo podamos tomar. Y a eso pues sumarle un componente de restauración de esas zonas amortiguadoras o de ese ecosistema que es la alta montaña, que es un ecosistema, es realmente la interdependencia que hay entre el uno y el otro. Sin bosque altiandino no puede haber nieve en los glaciares y el alimento del glaciar es la nieve. Entonces lo que les está pasando es que se están desnutriendo. ¿Cuál es la transformación puntual después de que un glaciar ya deja de existir como glaciar? Bueno, se llama superpáramo normalmente o paramillo. Normalmente vemos la colonización de otras especies, ¿cierto? Cuando tú entras a un glaciar extinto es como entrar al cementerio de los glaciares. Es las morrenas, que son las estrías de esas eras glaciares, es como las bibliotecas y los archivos del tiempo. Cuando perdemos la nieve perpetua, que es lo que es un glaciar, nieve acumulada a través del tiempo, estamos perdiendo nuestras bibliotecas, el archivo de estudiar las eras que han pasado por acá. Hace poquito estábamos con Sergio Gaviria en un conversatorio del IDEAM y él nos decía que Colombia ya tuvo una fase donde no tuvimos glaciares, que nuestros glaciares pueden tener 5.000, 6.000 años, pero que hubo un periodo en las pequeñas de hielo, las diferentes edades de hielo que ha habido, que Colombia no tuvo glaciares, o sea, tuvo, no tuvo y volvió a tener. Entonces también hay que entender que sí es un fenómeno que hemos acelerado su derretimiento,
pero la naturaleza es mucho más sabia que nosotros. Eso no es una excusa para que no actuemos a tiempo y que ese es el verdadero llamado que nos están haciendo. El reconocimiento simplemente los pone a ellos en el ojo, en las conversaciones del día a día, y eso es lo que creo que nos están invitando a hacer, a que nos apropiemos también de algo que es nuestro y que es un patrimonio. Glaciares ecuatoriales son un milagro. Acá tenemos el 50% de unos sistemas que son los páramos, ¿entiendes? Sí. El 50% del mundo. Del mundo. Y muy pocos países en el mundo tienen páramos. Hay cifras que algunas personas dicen que son 6 países. Lo que sí sabemos es que solo 4 países en el mundo tenemos frailejones. Tenemos 3 países en el mundo: Venezuela, Ecuador y Colombia. Lo que hace especial a Colombia es que tenemos más de 92 tipos de frailejón. Su nombre científico se llama Espeletia y es como el apellido. Entonces hay 92 tipos de apellidos que hacen que además sean súper endémicos. Más de 70 especies de las 92 son endémicas, es decir, que crecen solo en una distribución de un páramo muy específico. Entonces hay algunas de esas 92, de esas más de 70, 15 están en un estado crítico de extinción, es decir, que hay individuos que podemos contar, y de esas 25 en un estado vulnerable. Entonces, cuando nos hemos enterado de esta noticia, dijimos, bueno, hay que hacer algo, y cómo podemos propagar los frailejones. Y eso, los últimos 3 años, nos hemos volcado a esta tarea de restauración. Increíble que haya semejante patrimonio a tan solo media hora de aquí donde estamos grabando, atrás aquí en Choachí. Sí, estamos hacia allá, a 45 minutos vía Choachí, El Verjón, Monterredondo, Cruz Verde, que nos entra a Chingaza, del frailejón más cercano. Y si nos subimos por La Calera, en el kilómetro 4 vía La Calera, hay el primer frailejón y el más cercano a Bogotá. Estamos rodeados de páramo, estamos muy alto también, y si tú subes Monserrate, uno de los cerros, en un día despejado, los parques nevados y las cumbres de los nevados, sobre todo el Tolima, se pueden ver muy bien. Se pueden ver a simple Por acá vista. detrás de la catedral se ven a veces las 2 catedrales, la catedral pues católica y la catedral natural. Marcela, ya hablamos como de las acciones de los gobiernos puntualmente para proteger estos ecosistemas, pero ¿qué puede hacer un ciudadano de a pie para sumarse a esta causa? Bueno, voy a volver al tema de gobierno porque creo que sigue siendo insuficiente lo que podemos hacer por los glaciares. Es importante entender que se necesita presupuesto para estudiarlos, para monitorearlos, que todavía hay científicos que pueden estudiar el cambio climático de nuestra alta montaña, que es muy específica. Entonces yo creo que sí se puede todavía generar incentivos, generar leyes a favor, protección del agua, la alta montaña. O sea, hay mucho estudio que obviamente, al tener patrimonio que nos corresponde cuidar como colombianos para el mundo, aún no se ha hecho. No hay articulaciones gubernamentales tan específicas, y creo que sí, nos quedan en este momento 33.1 según el informe del IDEAM más reciente, y no por eso vamos a quedarnos de brazos cruzados, ¿cierto? Claro. La cosa con los glaciares es que, o los ecosistemas, es que a veces no te dan un retorno en la inversión, pero es que es el origen de la vida, es el agua. Entonces creo que aún se puede hacer más, pero un ciudadano de a pie, nosotros pues hemos creado como alternativas para que sintamos que podemos hacer algo. Una de esas campañas es Adopta un Frailejón. Y Adopta un Frailejón es que cualquier colombiano hoy tiene la posibilidad, con Cumbres Blancas, de tener un certificado y ser papá o mamá de su propio frailejón, ponerle un nombre, venir a sembrarlo con nosotros a alguno de los páramos, y si no pueden venir, nosotros les mandamos una foto del frailejón con su nombre y queda georreferenciado. La ubicación. Nos dimos cuenta que un frailejón a la vez no íbamos a poder ante tantas amenazas que tiene el páramo y los frailejones, ¿no? El frailejón es el protagonista, pero pues hay un montón de especies, más de 3.500 especies de páramo y bosque alto andino, pero digamos que un frailejón a la vez es difícil. Se han quemado más de 2 millones de frailejones en los últimos 2 meses. Las hectáreas, cada vez que hay un incendio, es doloroso. Fauna que se está achicharrando, literal. Y lo más frustrante de todo, que es aquí donde yo creo que podemos tomar acción, es que necesitamos un helicóptero que sea el superhéroe apaga incendios, porque no solamente son los páramos, el país entero ante un fenómeno del Niño está evidenciando muchísimos incendios. Entonces, bueno, una de esas acciones es, primero,
cuidar el páramo, protegerlo, adoptar un frailejón. Creamos también nuestros propios viveros, entonces articulaciones público-privadas para que podamos tener una restauración un poco más masiva. Y sin duda los hábitos del día a día, ¿sí? Entender que a lo mejor, yo siempre digo, un pitillo a la vez no salvamos los glaciares, pero si pensamos en colectivos, si pensamos de forma sistémica, si hay hábitos a los que podemos morir, es decir, renunciar, podemos alargar la vida de ese glaciar. Volviendo a la metáfora que usábamos al principio. Entonces yo creo que esas son algunas acciones y sin duda seguir estudiando e intentar escuchándolos. Ese es el aporte del día a día. Hay un personaje que ha tomado una relevancia impresionante en Colombia y es Ernesto Frailejón. Ha impactado muchísimo en torno a la protección de los glaciares. ¿Tú qué opinas de este personaje puntualmente y más allá del personaje en sí, de elaboración desde el arte de obras, de libros, de pinturas y sobre todo de documentales que busquen la conciencia ambiental en los colombianos? Sí, nosotros hemos tenido cercanía con Ernesto Pérez, hemos conocido a sus creadores, a la voz. Ernesto Pérez nació muy parecido a Cumbres Blancas, solo que un TikTok lo viralizó. Entonces ahí uno también entiende el poder de las redes sociales cuando son bien usadas y cuando amplificamos un mensaje. Yo creo que Ernesto Pérez ahorita tiene una responsabilidad pedagógica muy grande y se han hecho muchos esfuerzos por visibilizar las voces de los territorios. Nosotros incluso fuimos a sembrar frailejones en el páramo de Guanentá con Ernesto Pérez y hemos hecho muchas invitaciones. Digamos que nosotros a todo lo que hacemos invitamos a Ernesto Pérez, pero ha sido también un poco difícil porque pues, tiene varios papás Ernesto Pérez y no es completamente independiente para operar, ¿no? Pero es un influencer colombiano, es la voz de algo que necesitaba voz y que hay muchas personas que aprendieron qué es un frailejón porque Ernesto Pérez nos puso a cantar. Entonces, nada, yo creo que es una invitación a que la creatividad ayude a que haya muchos Ernesto Pérez que hablen por manglares, humedales, especies que también necesitan ser escuchadas. Tú, pues aparte del influencer Ernesto Pérez, tú eres manager de diferentes creadores de contenido que se enfocan en el tema medioambiental. Sí. ¿Con quiénes trabajas y qué estrategias se están creando en conjunto pues, para crear conciencia sobre la protección del medio ambiente? Sí, pues digamos que es una labor de manager, pero también yo digo más que es una labor de complicidad, ¿no? Es como que almas de alguna forma gemelas, por decirlo así, nos unimos para amplificar ese mensaje. Tengo el privilegio de trabajar con la Toya Montoya, a quien admiro profundamente, un trabajo muy desde lo ancestral, desde las comunidades indígenas. La Toya también tiene una reserva en el Magdalena Medio que se llama O2 y trabaja en restauración. Entonces nos hemos unido mucho por estas causas. Su trabajo en la Sierra Nevada de Santa Marta con su fundación es maravilloso. Y también me ha apoyado muchísimo. Trabajo también con Robert Fara y Juan Sebastián Cabal, los tenistas. Robert Fara decidió crear pues, su propia fundación. Hace más de 4 años viene sembrando más de 3.000 árboles en una reserva que él mismo fue restaurando para crear un corredor biológico. Y su lema es dar más vida. Entonces Robert es un apasionado, más de 70 especies que él mismo ha aprendido gracias a Héctor, que ha sido el viverista, que ha sido su gran mentor. Y es impresionante tú ver a un tenista profesional que ha llevado nuestra bandera por lo alto, caminar por su reserva y decirte, este es un yarumo, este es una ceiba, lo sembramos hace tanto, gracias a él han venido tantos polinizadores. Es un apasionado y en parte su retiro también ha dado la posibilidad de que se dedique más a la naturaleza, de esto que ama. Trabajo también con Naturale, que es una chica espectacular que trabaja pues como todos los temas ambientales, con María Felina, que trabaja pues con un tema de protección de jaguar, con Super Josué, que tiene 10 años y viene caminando con nosotros en Cumbres Blancas desde que tiene 5 años y él es el superhéroe de los páramos y los nevados. Es fabuloso, o sea, Super Josué es un invitado para este programa sin duda porque sí. A través de la voz de los niños es muy fácil que los adultos tomemos acción. Entonces, bueno, estas son algunas de las personas con las que trabajo y me siento muy orgullosa de poder hacer equipo.
También has trabajado con comunidades indígenas y yo quiero saber cuál es la visión de ellos del cuidado de estos ecosistemas y en qué difiere a nuestra visión. Pues es muy interesante porque cada comunidad ve una cosmovisión diferente, ¿no? Para todos es un referente, pues como su Dios, ¿no? Es lo más sagrado. Perder el blanco representa una pérdida no solamente en el paisaje, sino en esa conexión espiritual que hay con el punto más alto, ¿no? Entonces, yo he tenido la oportunidad de escuchar muchas reflexiones aquí en Colombia, sobre todo con los Kogi, pero hubo una que me llamó mucho la atención en la nación Quero, en Perú, y él hablaba, Nicolás Paucar me hablaba que nos adelantamos aproximadamente 7.000 años, según la cosmovisión andina, a lo que debería pasar con los glaciares. Pero él dice que este derretimiento es necesario porque es un descongelamiento de nuestras emociones. Es decir, como seres humanos no hemos experimentado ciertas emociones que son necesarias y que los glaciares nos permiten experimentar. Para mí son maestros de la impermanencia y ahí hay un tema pues muy espiritual que es el duelo, ¿no? O sea, cómo es una crónica de una muerte anunciada. Ya sabemos que se van a ir. ¿Cómo nos preparamos para vivir con un país sin glaciares? Con un mundo sin glaciares, perder la criosfera que eventualmente pues pasará. Unos países tenemos más tiempo que otros y es pues como esa invitación, ¿no? Pero creo que hay mucho que aprender también de volver al origen y de volver a esos círculos de palabra, donde como comunidad indígena se reúnen a reflexionar o nos reunimos cuando podemos estar con ellos, también incluso hacer pagamento en los territorios, ¿no? Es devolverle al territorio porque estamos en deuda, estamos apropiándonos de cosas que no nos pertenecen, estamos explotando y la naturaleza y nosotros somos uno como especie, ¿no? Entonces creo que nos enseñan mucho de cómo podemos devolver todo eso que la naturaleza nos da. Pues muy interesante reflexión. Actualmente, ¿cuáles son los glaciares que están en mayor peligro en Colombia? Sin duda el Polecacasué, el glaciar Santa Isabel. El 16 de septiembre como país vimos algo histórico y fue que la masa glaciar del Conejeras dejó de ser glaciar, se extinguió completamente. Se anticipó a la proyección que se tenía. 5 años antes, nosotros estuvimos muy cerca, ahí nació Cumbres Blancas y ha sido devastador pues ver su retroceso tan acelerado. Nos tomó por sorpresa, Parque Nevados estaba cerrado y en una visita de uno de los guías, Cristian Alarcón, fue a ver y esa fue la foto que confirmó nuestro glaciólogo que es la prueba que el Conejeras dejó de ser glaciar. Era el glaciar más monitoreado del trópico, más de 15 años, toda una vida, una carrera dedicada a estudiarlo por Jorge Luis Ceballos. El último monitoreo se hizo ahorita con Heidi Sevestre, la glacióloga francesa que vino a despedirse del glaciar. Yo no he tenido la oportunidad todavía de ir a rendir homenaje y es, por un lado, podríamos verlo como un funeral necesario que hay que hacer por el Conejeras, pero también es una celebración de vida, es honrar la existencia y que prometerle que no vamos a permitir que desaparezcan en vano los demás, que incluso el Conejeras no desaparezca en vano. El 11 de diciembre se celebró el Día Internacional de las Montañas y nos tomamos las redes sociales. Quisimos hacerle un homenaje digital al Conejeras y pedimos a todos los montañistas y personas que habían visitado el Conejeras que compartieran una anécdota, una fotografía, un recuerdo, y fue muy bonito ver cómo cuando usamos las redes sociales para rendir homenaje. Para rendir homenaje, pues es bonito y así también hacemos que otros colombianos entiendan que pasó algo histórico y que no podemos simplemente seguir como si nada hubiera pasado, porque hubo un acontecimiento histórico y que a nosotros como generación pues nos tocó ser testigos de ello. También trajiste dos cositas más, nos trajiste este frailejón y este otro frailejón dorado. Cuéntanos un poco de ellos. Bueno, yo siempre tengo altares, cargo en mi mochila con altares portátiles, también tengo en mi casa pues mi altar a mi mamá y este es mi tótem, es el que siempre me acompaña, es un frailejón que representa que el verdadero oro es el agua, ¿no? Y es creado por una artista muy especial que se llama Verónica, está pues obviamente en nuestro libro y este es un pequeño, pues es un frailejón que es de uno de los emprendimientos que estuvo en el Frailetón Fest, fue el festival que hicimos en homenaje a
pues a la alta montaña. Y bueno, es como el recordatorio de tenerlos a ellos siempre presentes en todo lo que hacemos, y por si se me olvida, también lo tengo El que está tatuado. sobre la piel. Sí. Marcela, estamos en el Congreso de la República. ¿Qué acciones concretas debería hacer ya el Congreso para proteger estos ecosistemas y también para estudiarlos? Yo creo que la primera acción es volver a conectarnos, a conectarse con la naturaleza. Es pasar tiempo en ella, es dedicarse más a la observación y a la contemplación de las pequeñas cosas, ¿no? El día a día es demasiado acelerado, pero en el momento en el que nos desconectamos de la naturaleza, nos desconectamos de la capacidad de escucharla, de protegerla, de conservarla, de cuidarla. Todos estamos llamados a cuidar nuestra casa, nuestro hogar, nuestro hábitat. Entonces, trabajar más como trabaja la naturaleza, que es de forma sistémica. Ese es el primer paso, yo creo que volver a conectarse. Obviamente, escuchar a las fundaciones y a las organizaciones que se dedican a la protección y a la conservación es una conversación urgente que hay que tener, porque no nos la sabemos todas, pero sí podemos saber quién sabe y quién está trabajando en pro de eso. Entonces yo creo que es una invitación a escuchar a los activistas. Es muy difícil ser activista en Colombia, no solamente por los riesgos, sobre todo para los guardianes del territorio, sino también porque no es una carrera. Pues tú no puedes vivir de ser activista. Es muy difícil, sí. Entonces, ¿qué pasaría si los activistas de este país pueden vivir de manera sostenible para trabajar en la sostenibilidad de nuestro país? Seríamos seguramente un país pues mucho más verde desde los territorios, desde los mismos territorios que es donde están los guardianes de la tierra. También sería importante que algunos de nuestros congresistas visitaran estos espacios, inclusive como una comisión podría ser que visitara estos espacios. Sí, nosotros empezamos una comisión accidental sobre pandemia. Pandemia afectó un poco la posibilidad de continuarla. Yo creo que visitar estos espacios con la actitud correcta es una invitación, ¿no? La montaña, yo digo que escupe a los que no deben entrar, o una tormenta, o el clima se pone más feo, ¿no? Entonces, claro, visitarlos es muy importante, pero visitarlos con la intención correcta, pidiendo permiso, entendiendo que no vamos de paseo, vamos de peregrinación. Entonces, claro, a nosotros nos encantaría que nuestros congresistas, senadores, todos los tomadores de decisiones nos acompañaran a sembrar frailejones, nos acompañaran a los glaciares, pero también hay que entender que son lugares donde hay que tener mucho respeto. Y que no podemos masificarlos, porque cada paso literal pues es sagrado. Claro, que sea una visita concreta para tomar conciencia de las decisiones que se deben tomar acá para protegerlos. Sí, yo creo que es importante salir de las paredes. Yo dejé la universidad precisamente por eso, porque en la universidad no creía que en esas 4 paredes era donde estaban las herramientas que necesitaba pues, para dejar impacto y dejar huella. Obviamente no es un camino que todos deban seguir, pero creo que si salimos del Congreso hacia donde están nuestros ecosistemas, seguramente ellos mismos, los ecosistemas y la naturaleza, van a susurrar ideas, acciones para la conservación y la protección, y entender que todos podemos ser tocados de manera muy especial. A mí me tocaron los glaciares a través de ese artículo, a cada uno lo pueden tocar de diferentes formas. Sí. Pues Marcela, ha sido una charla muy gratificante, hemos aprendido muchísimo sobre nuestros ecosistemas y aprender a valorarlos también. ¿Qué proyectos tienes para 2024 antes de finalizar? Bueno, pues nuestro sueño es poder tener un vivero de frailejones de Speletia en cada páramo. Son 37 complejos de páramos, entonces esperamos que estas conversaciones y que el reconocimiento impulse y acelere la restauración. Tenemos el Fraileton Fest como una de nuestras banderas. Queremos volver a hacerlo acá en Bogotá, pero llevarlo sobre todo a los territorios. Vamos a empezar el Fraileton Fest en Ecuador y fortalecer mucho los equipos donde está Cumbres Blancas, en México, en Ecuador, en Perú, en Venezuela. Venezuela es el primer país en el mundo que va a perder sus glaciares, su glaciar, y es el glaciar Humboldt. Entonces es muy importante, allá hay un equipo muy dedicado
a crear estrategias, estudio documental. Entonces, bueno, creo que es afianzar lo que tenemos en Colombia a través sobre todo de la restauración del páramo, fortalecer los otros equipos y los otros países y seguir el monitoreo de los glaciares que todavía nos quedan. Esperamos poder poner unas cámaras time-lapse, que son las que nos permiten retratar el retroceso glaciar en los glaciares donde no se está haciendo un monitoreo directo, porque pues es muy remoto el acceso y porque hay comunidades indígenas con las que también hay que dialogar para poder acompañar ese estudio y que sea no una intervención, sino un acompañamiento entre ciencia y espiritualidad. Pues Marcela, les deseamos muchos éxitos. Y también estamos creando nuestro segundo libro. ¿Cuál Eso es tu segundo libro? Muy importante, el segundo libro que está dedicado a los frailejones. Entonces, bueno, estamos trabajando de la mano de Mauricio Díaz Granados, que es un experto en frailejones y todo el legado que él tiene de Cuatro Casas, que gracias a él se identificaron muchas de las especies. Entonces, bueno, nada, 2024. ¿Y cómo se va a llamar? Está por revelar, pero es el centro, son los páramos y sobre todo los frailejones. Bueno, para que la gente se entere cuando se haga el lanzamiento de este libro, ¿cuáles son tus redes sociales? Bueno, Cumbres Blancas Colombia, Marce Glaciar es la mía, y si quieren también seguir a Super Josué Oficial, ahí se van a enterar pues de todas las novedades, adoptar su frailejón, acompañarnos a las siembras, a las expediciones que hacemos y obviamente ojalá tener el segundo libro cuando estemos listos para anunciar. Estaremos muy atentos y te tendremos aquí de nuevo cuando se lance, si nos das esa oportunidad. Claro que sí, gracias a ustedes. Bueno, Marcela, pues muchas gracias por tu presencia aquí en Congreso y Sociedad. Gracias, Sebastián, y bueno, gracias por tener a nuestros ecosistemas. Creo que ellos son los más felices de tener esta conversación, así que muchas gracias. Bueno, y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.